Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitiste tener. Padre Santo y bendito Dios, te agradezco, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder, Señor, tener este devocional, Señor. Que tú seas, Señor, en los corazones de mis hermanos. Gracias por los que ya se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver, Padre, a través de las redes sociales. Que tú seas hablándonos a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, siga restaurando nuestras vidas, siga sanando, Señor, y que se cumpla, Señor, tu palabra en cada corazón, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has permitido, Señor, realizar nuestras tareas durante el día, Señor, algunos de su trabajo, Padre Santo, y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso para cada uno de nosotros, Señor, y en esta tarde, Señor, te queremos agradecer por ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre Cobra ánimo y confía en Dios. El pasaje que con el cual vamos a comenzar se encuentra en Ageo 2:4, por favor, Gus. Dice en Ageo 2:4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así es. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí hay un mensaje que Dios le mandó a Ageo, ¿verdad?, para que le diera al pueblo. Pero ¿qué tipo de mensaje era lo que el profeta Ageo le decía a este pueblo? Había alguien específico, ¿verdad?, que le iba a decir a Zorobabel, ¿verdad? Y podemos ver que era, pues, que el pueblo de Israel no tenía sus prioridades, pues, en buscar a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver si analizamos, si posteriormente tú analizas o le das lectura a este libro de Ageo, o vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel, pues su prioridad no tenía, pues, con buscar a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, pues, en Ageo 1:5, que dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Podemos ver que aquí, pues, Ageo, ¿verdad?, le dice al pueblo que, pues, que meditaran. ¿Por qué? Porque su prioridad no era de buscar a Dios, de tener esa relación que tenían anteriormente, ¿verdad?, el pueblo de Israel con Dios, sino que estaban, pues, separados, ¿verdad? Dice que estaban, pues, se puede decir, como en estos tiempos, ¿verdad?, en sus delitos y en sus placeres, ¿verdad? Pero aquí Dios le habla al profeta Ageo, ¿verdad?, con un propósito, ¿verdad? El propósito era que cuando ellos salieran, pues, de Babilonia, era que reconstruyeran el templo de Jehová, ¿verdad? Ese era el propósito por el cual Dios habló a Ageo, ¿verdad? Y pues podemos ver, ¿verdad?, también en el capítulo 1 que Ageo dice que era el gobernador de Jerusalén, ¿verdad? Entonces Dios habló al profeta Ageo para que le llevara este mensaje, ¿verdad?, a Zorobabel, ¿verdad?, que era el gobernador en ese tiempo en Jerusalén. Entonces podemos ver que la prioridad del pueblo, pues, no era Dios. Por eso era el mensaje de Dios al pueblo, que era decirles que estaban, pues, equivocadas sus prioridades. Y podemos ver que en estos tiempos, pues, también sucede, ¿verdad?, que muchas veces, pues, nuestras prioridades no es buscar a Dios, ¿verdad? Está, pues, pues sí, ya lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pero tristemente, pues nuestra prioridad no es buscar, no tener ese tiempo de comunión con Dios, de leer su palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver que en esos tiempos, así como le hablaron a Zorobabel, ¿verdad?, que tenía un propósito para que se fueran reedificadas, ¿verdad?, el templo de Jerusalén, ¿verdad?, que se edificara nuevamente el templo, porque sabemos que pues se encontraba en ruinas porque sido llevado en cautiverio, pues, el pueblo, ¿verdad?, de Israel, y pues totalmente, pues, el templo estaba, pues, destruido, ¿verdad? Entonces había un propósito que era reedificar el templo, ¿verdad? Entonces, pero veíamos que pues estaba, pues, en ruinas el templo, pero también estaba desolado, ¿verdad?, por la posición que tuvieron por los persas, ¿verdad? Podemos ver que
que pues ahorita ellos estaban pues de la misma manera cautivos, ¿verdad? Con el pueblo de Persa, con el rey Darío. Eso lo vemos, le digo que lo pueden leer posteriormente en sus casas, el libro de Ageo, pues todos los capítulos, para que puedan ver realmente cómo estaba, ¿verdad? Ese lugar, ¿verdad? Que estaba desolado y en ruinas. Y eso pues, ¿qué pasó con ellos? Dice que hubo desánimo y eso cambiaron ellos sus prioridades, ¿verdad? Porque veían que pues ese lugar pues estaba totalmente destruido, ¿verdad? Y entonces la reconstrucción del tiempo seguía parada y seguía, del templo, perdón, seguía parada y seguía pues en ruinas, ¿verdad? Pero pues Dios aquí le habló a Ageo para que Zorobabel le comenzara con esa tarea, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Pues Zorobabel pues se encontraba pues desanimado y eso hizo que cambiaran pues ellos sus prioridades, porque yo creo que eso también pasa cuando tú buscas a Dios y a lo mejor oras a Dios y no hay una respuesta de parte de Dios, pues trae desánimo a tu corazón, ¿verdad? Y el desánimo pues dice que es la falta de ánimo, la fuerza o energía para hacer algo o resolver algo, lo que le estaba aconteciendo el pueblo, ¿verdad? Que se desanimaron al ver que el templo pues estaba pues en ruinas, ¿verdad? Entonces podemos ver que hubo ese desánimo y no entendían, porque el profeta Ageo les da una palabra, ¿verdad? Que dice que su gloria postrera sería mayor que la primera. Dice, pues ya hay una profecía, ¿verdad? De parte del profeta, pero nosotros a nuestros ojos físicos, pues lo vemos todo contrario, ¿verdad? Ellos pues sí veían tal vez sus casas de ellos, ¿verdad? Que estaban bien adornadas y esplendorosas, no les faltaba nada a las familias, ¿verdad? De ese lugar, pero sin embargo el templo pues estaba, como les decía, en ruinas y su reconstrucción seguía parada. El Señor le llamaba la atención, ¿verdad? Y los manda a reanudar la obra de él, ¿verdad? Porque ese era el propósito por el cual, porque ya sabemos que anteriormente pues también se comenzó, ¿verdad? Con Nehemías también la reconstrucción, pero pues podemos ver aquí pues que se detuvo, ¿verdad? Ahora también, pues en estos tiempos tenemos que poner nosotros, como les decía, ¿verdad? La prioridad de la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pues ya entra desánimo en nuestro corazón o porque una oración de Dios, de parte de Dios no fue contestada, pensamos que Dios pues no nos quiere o decimos que tenemos un Dios injusto, pero podemos ver que no es así, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues empieza a haber desaliento en nuestro corazón, pero en Mateo habla algo que es muy importante que nosotros debemos de hacer, que dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Dice, busca primeramente las cosas de arriba, ¿verdad? Y lo demás, pues vendrán añadidas. Todas nuestras necesidades, pues Dios las va a suplir, ¿verdad? Pero pues cómo reaccionamos, ¿verdad? A veces ante el mensaje de Jesús nosotros le obedecemos cuando Él nos dice, estad quietos. Hay un pasaje donde dice, ¿verdad? Estad quietos y ved que ahora Dios es el que va a obrar, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer las cosas pues a nuestra manera, a nuestras fuerzas y queremos que todo suceda a nuestro tiempo o a veces queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de pues realmente confiar en Dios, ¿verdad? Si realmente le amamos, dice que, entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces sí le estamos obedeciendo cuando Él nos dice, nos da un mandato, o dejamos a medias todos los proyectos que tenemos que hacer de su obra, o cuando Dios nos dice, ve y predícale a tal persona, si realmente estás haciendo ese trabajo, o un proyecto que Dios te ha puesto a hacer en la iglesia y lo has dejado a medias. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando en esta tarde, pues, si hemos comenzado algún proyecto o si hemos comenzado a servirle a Dios, pues que no nos desanimemos, ¿verdad? Sino que
sigamos, que cumplamos el propósito de lo que Dios nos puso a hacer, ¿verdad? Y que tenemos que, pues, hacerlo con amor, ¿verdad? Y que esos proyectos, pues, que iniciamos, pues, que terminen, ¿verdad? Tenemos que, pues, analizar y ver cómo están nuestras vidas, pues, en este momento, si realmente estamos cumpliendo, ¿verdad? Lo que Dios nos puso a hacer, ¿verdad? En este momento, si nos dijo, ve y compártele a alguien, ¿lo estamos haciendo o estamos detenidos, ¿verdad? Entonces debemos de analizarlo si estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer y ver si estamos viendo que si está, y ver si estamos viviendo en ruinas, pues nuestra vida espiritual, porque podemos ver que aquí en este pasaje que leíamos, pues habla de la ciudad, ¿verdad? Que estaba en ruinas, pero también nuestra vida espiritual se puede encontrar, así como ese lugar que estaba en ruinas, también nuestra vida, ¿verdad? Así es, entonces podemos, como decía mi esposo, ¿verdad? Estar viviendo pensando que lo que estamos haciendo nosotros a Dios le agrada, ¿verdad? Y creyendo que Dios pues le agrada todo lo que estamos haciendo, todo nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, lo que estamos viviendo es conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces podemos estar pensando en eso, pero si hay desánimo en nuestro corazón, realmente pues no estamos viviendo y no estamos confiando en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿verdad? Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado porque la verdad es una línea muy delgada entre el bien y el mal, lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, con el discernimiento del Espíritu Santo podremos decidir correctamente, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, pues a través del Espíritu Santo es el que nos va a dar dirección para, para hacer, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos que tener, pues, en nuestro corazón ese deseo de obedecer los estatutos del Señor que tiene para nuestras vidas, para que todo nos vaya bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia es? Hace tiempo compartían una prédica que Dios nos ha dado recursos y hablaban que la confianza es un recurso, pero también la obediencia, ¿verdad? Qué importante es que nosotros obedezcamos, así como Zorobabel, ¿verdad? Que a pesar que veía en ruinas, él obedeció y se animó, ¿verdad? Dios le manda en el versículo, ¿verdad? En el que leímos al inicio, que dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, hijo de Jehová. Bueno, le dijo a Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josada, o sea, también le mandó al, y Josada era, pues dice que era un sumo sacerdote, entonces podemos ver cómo también Dios en esta tarde nos anima a nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos hemos desanimado, nos dice en esta tarde, podemos ver también cómo también a Josué, ¿verdad? Cuando él iba a entrar a la tierra prometida, también fueron unas palabras, ¿verdad? Que vinieron a su vida, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas porque yo voy a ir contigo. Entonces aquí también podemos ver que Dios le dice a Zorobabel que se esforzara, ¿verdad? Que recobrara ánimo, que quitara todo desaliento de su corazón, a pesar de que sus ojos veían ese lugar, tal vez que no habría manera de cómo poderla reconstruir. Sabemos que Dios es poderoso y Él lo hizo, ¿verdad? Y así mismo reconstruye nuevamente, restaura nuestras vidas cuando vemos que ya no hay solución a algún problema. Dios, Él es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Si tú confías y depositas toda tu confianza y tu fe en Él, Él te va a ayudar y te va a sustentar, ¿verdad? Entonces le dice a Zorobabel, levántate y ten ánimo, que Dios está dispuesto a escucharte. Nos dice a nosotros, ¿verdad? A Zorobabel le dijo que él se esforzara para hacer esa obra, pero hoy Dios nos dice, ten ánimo, porque Dios está dispuesto a escucharte, a perdonarte y podemos aprender entonces debemos de aprender y esperar a depositar pues nuestra confianza en Él. Eso es algo muy importante para nuestras vidas, ¿verdad? Que nuestra confianza pues esté plenamente puesta en Él, ¿verdad? Como lo dice en el Salmos 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Así es, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que esa palabra de esforzar nuevamente, ¿verdad? Y dice que pues esforzar es hacer más allá de de nuestras fuerzas, ¿verdad? Donde
pues donde dice, también hay un pasaje donde dice que Él da fuerzas como ningunas, ¿verdad? Cuando nosotros ya sentimos que no podemos más, Él es el que nos da esas fuerzas, ¿verdad? Para continuar para hacer lo que Él nos dijo, ¿verdad? Para seguir confiando, para seguir esperando en sus promesas, porque si Dios nos dio una promesa, pues Él es fiel y las va a cumplir, ¿verdad? Entonces, no desmayemos, no nos desanimemos, sino que pidámosles que siempre estemos fortalecidos, como lo acaba ahorita lo va a leer mi esposo en Efesios 6:10, donde dice que él nos va a dar fuerzas, ¿verdad? Él nos va a afirmar, porque podemos ver que la palabra de Dios nos manda que nos afirmemos en nuestra fe y a fortalecernos en Él, como lo dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa fuerza? Solamente en Él, en su presencia, buscándole a Él, ¿verdad? No podemos en ningún otro lugar o con ninguna otra persona nos va a dar la fuerza, sino solamente Él, ¿verdad? Buscando que Él nos renueve nuestras fuerzas, ¿verdad? Y Él dice que nos va a dar esas fuerzas, ¿verdad? Para continuar haciendo lo que nos manda, ¿verdad? No son pues en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero también nos manda a tener cuidado pues con nuestras prioridades. Entonces debemos de poner a Dios pues en primer lugar, ¿verdad? Es algo que también nos invitan esta tarde, que tú pongas a Dios en tu primer lugar, ¿verdad? Que no nos acontezca como el pueblo de en ese tiempo, ¿verdad? Que dice que él estaba alejado de Dios y su prioridad no era tener una relación con Dios, ¿verdad? Y muchas veces, pues a veces el trabajo, los afanes, nos alejan de Dios y ya vamos dejando que Dios sea nuestro primer lugar, que Él sea nuestra prioridad. Entonces, no debemos de afanarnos, ¿verdad? Sino lo leímos, ¿verdad? Primero buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Todas nuestras necesidades serán suplidas conforme a las riquezas de su gloria, ¿verdad? Entonces debemos de poner siempre pues a Dios en primer lugar y pongamos por obra pues todos sus estatutos, pongamos la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que todo nos vaya bien y que nuestro corazón esté siempre conectado con Él, ¿verdad? Vamos a Lucas 12:34. ¿Qué nos dice Gus? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es, entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Con nuestro corazón, porque dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Les decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empezamos no es que sea malo trabajar, lo hemos dicho, ¿verdad? O que tengas, pues, que a lo mejor trabajar horas extras, pero que tu prioridad siempre sea la de Dios, ¿verdad? Siempre buscando primero a Dios, ¿verdad? Porque dice que si tú dices busco a Dios y no le das tiempo, pues realmente, pues en tu corazón no está gobernando Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que puede surgir una pregunta, ¿verdad? Eh, y en este momento, pues, ¿dónde está tu corazón en este momento? En los afanes, confiado en Dios, este, o en las riquezas. Entonces es algo que pues debemos de meditar, ¿verdad? ¿Dónde está en este momento mi corazón? ¿Realmente está confiado? Las cosas de arriba o las del mundo, ¿no? Así es. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que es importante que nuestro corazón siempre esté, pues, buscando a Dios, ¿verdad? Si aprendemos a tener cuidado, ¿verdad? Para que Dios siempre sea el primero en nuestras vidas, que sea la prioridad, seremos prosperados conforme a su voluntad. No estamos hablando de una prosperidad económica, ¿verdad? Eh, sino una prosperidad de nuestra alma, ¿verdad? De nuestro corazón, de que todo esté bien y esté confiado, que Dios está con nosotros, ¿verdad? En Primera de Crónicas 22:13, ¿qué nos dice Dios? Entonces serás prosperado si cuidaras de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Podemos ver, ¿verdad? Nuevamente esta palabra, esfuérzate, cobra ánimo, o sea, no te desanimes, no temas, no desmayes. Dios nos manda, pues que permanezcamos, pues firmes, ¿verdad? A lo que Dios nos mandó a hacer, a permanecer fieles, a ser esforzados,
a no claudicar, ¿verdad? Entonces, muchas veces por las circunstancias de la vida o por la enfermedad que a veces nos acontece, pues a veces hay desánimo en nuestro corazón, hay desaliento, pero el desaliento que obstaculiza el crecimiento del creyente. Podemos ver que cuando hay desánimo en tu corazón, pues ves inalcanzables las metas que tú tienes, ¿verdad? Porque muchas veces, pues tú tienes a lo mejor una meta, pero cuando hay desánimo, pues lo ves inalcanzable. Pensamos que ya no vale la pena, pues intentarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en ese lugar, ¿verdad? Que a veces sentimos que no vale la pena seguir luchando y pues viene debilidad en nuestro corazón, viene desánimo o por algo, por alguna falta que cometimos, ¿verdad? O algún pecado, pero si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Muchas veces cuando tú caes o hay pecado en tu vida, pues también viene desaliento, ¿verdad? Pero Dios nos dice, pues, si tú lo confiesas, yo te perdonaré y te limpiaré de toda tu maldad, ¿verdad? Entonces, debemos de desarrollar en nuestra vida, pues, un hábito de leer la palabra todos los días, ¿por qué? Porque cuando hay desánimo en nuestro corazón, pues ya no queremos hacerlo, ¿verdad? Ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar, ya, y mucho incluso, pues servirle a Dios, ¿verdad? Y al fin y al cabo, pues podemos decir, pues ¿para qué le sirvo si no me agradecen lo que yo hago, ¿no? Entonces, la palabra nos dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, cuando tú le sirves a Dios, dice que lo hagas para Dios, no para el hombre. Entonces, sabemos que Dios dice que todo el trabajo de Dios no es en vano. Entonces, si tú te has desanimado al servirle a Dios, pues recobra ánimo como lo hemos estado viendo ahorita en esta tarde, ¿verdad? Que Dios nos dice que recobres ánimo, que te esfuerces, que sigas con lo que Dios te puso a hacer, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es fiel siempre a sus promesas, nunca nos dejará, siempre estará con nosotros, a donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros y Él nos dará pues la victoria, ¿verdad? En Deuteronomio 31:8, ¿qué nos dice Dios? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así es, entonces podemos ver, ¿verdad? Cómo en este pasaje nos vuelve a decir, ¿verdad? Que no estamos solos, que Él está pues al frente de nosotros, ¿verdad? Que Él siempre va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Entonces, no temamos, dice que no te intimides, o sea, no tengas miedo, ¿verdad? Porque Él No por siempre, ninguna circunstancia, así ¿no? es, aunque se te presenten circunstancias, por muy difíciles que sean, Él siempre estará contigo y Él siempre te sustentará, siempre te ayudará. Solo espera en Él, confía en Él y pues tenemos que aprender, ¿verdad? Siempre a deleitarnos en su presencia, a disfrutar de sus mandatos, ¿verdad? Y ponerlos por obra y vivir en plenitud. Jesús mismo nos dijo, ¿verdad? Que no son gravosos, ¿verdad? Lo que Él nos manda a hacer, ¿verdad? Entonces, debemos de disfrutar cuando vamos a su palabra y Él nos dice que debemos de vivir de otra manera, pues disfruta esos mandamientos, ¿verdad? Y sobre todo, pues ponlo por obra y de verdad que vas a vivir pleno, vas a vivir gozoso, porque Dios es el que está obrando en tu vida y Él es el que siempre te va a ayudar, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios siempre cumplirá su obra y Él concederá, Él siempre nos concederá estar siempre pues en su hermosa presencia, ¿verdad? Si nosotros le buscamos, pues siempre lo vamos a hallar, ¿verdad? Y debemos disfrutar de hacer su voluntad, ¿verdad? Muchas veces pues hay personas que pues tristemente pues no disfrutan, ¿verdad? Cuando Dios le da un mandato de dejar, más de dejar, ¿verdad? Dejar esa vieja naturaleza de pecado, pues muchas personas les trae tristeza a su corazón, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de vivir gozosos, debemos de disfrutar de lo que Dios nos manda hacer en su palabra, ¿verdad? Y en el Salmos 4:8, ¿qué nos dice Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así es, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice que pues gozarnos, ¿verdad? Y que esa ley, que es la palabra de Dios, siempre esté en medio, perdón, de nuestro corazón, ¿verdad?
y hacer su voluntad. Dice, Dios mío, me ha agradado. O sea, que todo lo que está escrito en la palabra nos agrade hacerlo, ¿verdad? Que lo disfrutemos. ¿Quieres compartir, hermano? Ahorita estábamos hablando de prioridades, ¿no? El, el, el que se dice hijo de Dios siempre dice que Dios es su prioridad, está en primer lugar. Pero cuando suceden situaciones, no confiamos, no cobramos ánimos, ni mucho menos tenemos confianza en Dios. Y no ponemos por prioridad a Dios. Hace ratito vimos que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice, ¿no? Es añadidura a lo demás. Pero tristemente, nada más lo decimos de labio, no lo decimos con todo nuestro corazón, porque nunca, bueno, no es nunca, la mayoría de veces la prioridad son mis situaciones, mis afanes, mis enfermedades, mis tempestades, mi trabajo. Siempre es todo y después Dios. Es que Dios entiende, es que Dios. Entonces, realmente es nuestra prioridad Dios, es para que nos analicemos, ¿no? Si nos agrada, como dice este salmo, si nos agrada hacer su voluntad y si su palabra está tatuada en nuestro corazón y la hacemos por obra, es tiempo de analizarnos, ¿no? Si hoy el Señor nos está diciendo, ¿no? Estás dejando tu primer amor. Te está diciendo, regresa a tu primer amor, ¿no? Regresa cuando tú te sentías pleno, cuando tú te sentías que estar alabando, glorificando a Dios, era para ti lo más, lo más hermoso, ¿no? Te sentías en plenitud. Hoy el Señor te dice, si has dejado de hacerlo, regresa. No perdamos nuestra mirada, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. O sea, miremos a Jesús, ¿no? Que su palabra quede tatuada en nuestras vidas para que podamos hacer así su voluntad. Pero necesitamos dar un paso adelante, necesitamos esforzarnos, necesitamos creer que como ya lo vimos ahorita que lo dijo mi esposa, que Él va delante de ti, que Él va contigo para darte la victoria. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios, creer. Amén. Entonces, hermanos, esforcémonos de poner por prioridad lo que es lo que Dios nos dice, ¿verdad? En nuestras vidas y dejar a un lado lo que está estorbando, que nos hace quitar nuestra confianza en Él, ¿verdad? Llámese pues trabajo, ahorita lo decía mi esposo, enfermedad, toda la circunstancia que a veces nos roba nuestra paz y nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y nos trae pues ese afán, nos trae ese desánimo y pues para terminar, si obedecemos, ¿verdad? Y nos seguimos esforzando, cobrando ánimo, ¿verdad? Para seguir y obedecer su palabra, entonces debemos de ponerla por obra, ¿verdad? Y nuestra confianza debe ser absolutamente en Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad? En Ageo 1:13, ¿qué nos dice Us? Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así es, entonces no tengamos temor, no tengamos desánimo ni desaliento, cobremos ánimos, ¿verdad? Como le fue dicho a Zorobabel, ¿verdad? Sus ojos, vuelvo a decir, sus ojos físicos veían en ruinas el templo, pero y nosotros podemos ver así nuestras circunstancias, que no hay salida, que no hay solución, pero Dios en esta tarde nos dice, cobra ánimo, ten ánimo, porque yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy con vosotros, ¿verdad? Entonces dice, Jehová nos dice, ¿verdad? Que Él estará con nosotros y así lo va a hacer, ¿verdad? Porque Él es un Dios que cumple todas sus promesas, ¿verdad? Entonces podemos ver que siempre estará con nosotros hasta el fin, como lo dice su palabra, ¿verdad? Nunca nos dejará y siempre tendremos, pues estaremos juntamente con Cristo, disfrutando una vida total en plenitud con Él, ¿verdad? Entonces, pues espero que haya sido de bendición este devocional. Fue breve, pero yo sé que Dios pues habla a nuestros corazones, ¿verdad?
le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio y pues realmente por la palabra es la que habla a los corazones, cualquiera circunstancia que estemos pasando, pues recobremos ánimo. Él es fiel, que siempre estará ahí para seguir sustentándonos, siguiendo animándonos, y por muy grande que veamos la circunstancia, Él siempre nos ayudará. Hermanita Dianita Sarte, ¿podrías orar para ser despedidos, por favor? Sí, gracias, bendiciones. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque nos vas enseñando día a día cómo debemos de actuar, Padre. Tener la fe, la confianza y sobre todo ese entusiasmo. Sé tú sembrando eso en nuestro corazón, que podamos estar siempre ante ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Que haya sido de bendición devoción. Bendiciones. Que Dios les guarde y Gracias. bonita tarde. Bendiciones. Gracias.